teléfono es el siguiente, 442-322-1077. Si le gustaría vernos y escucharnos, hay dos maneras de hacerlo. La primera es la página de Facebook de Radio UAQ 89.5 FM y la otra, pues básicamente es la página que nos hospeda, que es Ecos de la Antigüedad. Usted ahí podrá vernos totalmente en vivo y no solamente este programa, sino los programas anteriores. Bien, pues estamos transmitiendo en vivo totalmente desde el mítico Cerro de las Campanas. Aquí es el cerro insignia de las Polifacultades de la Universidad Autónoma de México. Y bueno, sí es una noche fría, no es una noche tan clara ni con estrellas, porque hace rato tuvimos una lluvia aquí en Querétaro, pero más sin embargo, pues ya estamos listos, Fer, pues para llevar el programa, del cual es el tercer y último programa, ¿verdad? Me parece. ¿O todavía no sé si sea el último, pero es el tercero. Pero bueno, vamos a hablar, ya lo comentaste acerca hemos hablado desde los inicios de la universidad de la UNAM, que fue primero un colegio, luego fue la Real y Pontificia Universidad Nacional de México, y vamos a ver, no sé si ya vamos a ver cómo se convierte, o más que nada vamos a centrarnos en el siglo XX. Vamos a ver cómo llegamos de esta parte de rápidamente de la universidad colonial a lo que sería ya la formación de la Universidad Nacional, y vamos a tocar ya empezando lo que es, cuando ya se funda la Universidad Nacional, y esperemos llegar a lo de la autonomía, que es prácticamente lo que nos conllevaría el día de hoy. Y bueno, entonces ya, no dijiste esta noche clara de... No, pues sí lo dije, pero como dije que no hay muchos luceros, sí, porque llovió, entonces pues ya nos arrancamos, Fer. ¿En qué nos quedamos la semana pasada? Bueno, pues como vimos los programas pasados, presentamos desde que se funda la Universidad Colonial, la Real y Pontificia Universidad de México, que pues era una institución prácticamente religiosa, sí, en la que se daban 4 cátedras que ya habíamos mencionado. Esta universidad pues es la que se mantiene durante toda la colonia hasta 1821, cuando, ya una vez que la Nueva España, o la parte de la Nueva España que abarcaba México, se vuelve independiente, se le quita el Real y se queda únicamente como Universidad Nacional y Pontificia. Okay. Esta universidad tuvo muchos problemas porque dadas las tendencias que se estaban dando entre los diferentes pensamientos, sí, o sea, estaban obviamente pues los realistas, los que querían un gobierno monárquico, y los que ya estaban pensando en un gobierno tipo republicano, como el que se había establecido en el norte, en la nueva nación de los Estados Unidos de América. Posteriormente, estas diferencias de pensamiento pues darían lugar a mediados del siglo XIX, un poquito más allá del siglo XIX, a 2 corrientes que llevaron a una guerra, que son los conservadores y liberales. Que estas personas, unas pensaban, en esencia, unas tenían el apoyo de la iglesia porque consideraban que la forma de gobierno debería ser más tradicional, y los liberales pues estaban llevando por las nuevas ideas. A final de cuentas, pues el gobierno y esta guerra sería ganada por los liberales. Sin embargo, la universidad sufre por esta situación, ya que estos brotes, estas llegadas al poder de los liberales, hacen que, dado el pensamiento y las bases de la universidad, que era, en cierta manera, seguía siendo religiosa, pues diferentes intentos por cerrarla o diferentes intentos por modificarla, y existían varias escuelas ya que se habían creado y eran de cierta manera parte de la universidad. En 1778 se crea la Real Escuela de Cirugía, en 1792 el Real Colegio de Minería, que hablamos de él, en 1794 la Academia de San Carlos, y existían 2 colegios muy importantes, aparte del que ya nos había mencionado Jera, que era el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Existían 2 colegios de corte jesuita, que era el Colegio de San Pedro y San Pablo y el Colegio de San Ildefonso, que se encuentran, los edificios que ocupaban estos colegios, estas instituciones, se encuentran muy cercanos en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, de hecho están sobre la misma calle.
Entonces, bueno, esta diferencia de ideas hacía que la universidad pues sufriera, y a final de cuentas es en 1865 cuando Maximiliano, el emperador Maximiliano, que fue apoyado por un gobierno conservador, por personajes de pensamiento conservador, pues le resultó más liberal. Así es. Entonces, ante esta situación, al ver que la universidad pues ya era una institución arcaica, decide cerrarla en 1865, y pues las escuelas quedan de cierta manera abandonadas, huérfanas, digamos, cada una con su independencia. Se siguieron dando las cátedras, pero aún así no estaban organizadas en un solo centro educativo. Es en 1881, ya cuando se ha establecido prácticamente el triunfo liberal, ya estamos cerca de, bueno, de lo que sería el nacimiento del porfiriato, que es cuando Porfirio Díaz se queda en el poder y que convendrá en una lucha armada para el principios del siglo XX. Hay un universitario, bueno, pues sí, un universitario, un intelectual, podemos llamar así, uno de los primeros universitarios, quien es Justo Sierra. Ujú. Este señor lo que hace es que en 1881 él establece y propone la creación de una nueva universidad. Este proyecto no fructúa ante, bueno, los cambios que se están dando todavía, no está todavía muy bien asentado el gobierno de Porfirio Díaz, ya que está entre la no reelección y la reelección, todavía está peleando con eso, y en 1902 nuevamente Justo Sierra vuelve a proponer la creación de una universidad, y pues nuevamente el proyecto no pasa a mayores, ¿no? En 1905 se retira el proyecto, y es en 1907 cuando ya el presidente Díaz, que sigue en el poder, apoya ya la creación de esta nueva universidad, y entonces manda a uno de sus famosos estudiosos, de los intelectuales de esa época, que era Ezequiel A. Chávez, lo manda a Europa y Estados Unidos para que investigue cómo es el funcionamiento y cómo está el funcionamiento de aquellas universidades, y pues poder aplicar un modelo que sea conveniente aquí a México. En esta parte existía ya desde 1867 uno de las, ¿cómo se llama?, de los aportes del gobierno de Benito Juárez fue la creación de una escuela, pues llamémoslo preparatoria, ¿no? Una escuela en la que se pretendía ser una antesala a la educación universitaria, y que se le llamó en ese momento la Escuela Nacional Preparatoria. El 17 de diciembre de 1867 se nombra al primer director de esta escuela, que sería Gavino Barreda, y las clases empiezan el 3 de febrero de 1868. Más o menos son 900 alumnos los que entran en este primer ciclo escolar de la Escuela Nacional Preparatoria. Algunos de ellos eran internos del mismo colegio. ¿Por qué? Porque la sede que se elige para esta Escuela Nacional Preparatoria es el antiguo Colegio de San Ildefonso, un colegio que, bueno, tenía ya historia de ser un centro de educación por venir, por ser fundado por los jesuitas, quien es una orden que se preocupa mucho pues por la educación, ¿no? De hecho tuvieron muchos problemas, tuvimos durante la colonia pues la expulsión de los jesuitas, precisamente porque el gobierno del rey Borbón pues veía que le podían causar problemas por las ideas un tanto liberales que estaban expandiendo, por promover la educación, sobre todo de muchos indígenas. Entonces, bueno, pues sí era un problema que alguien leyera además prácticamente. Finalmente la semilla ya estaba puesta. Exactamente. A Hidalgo le tocó ver cómo corrían a sus maestros. De hecho es de allá un tema de lado, como bien lo dice Gerardo, en algunos textos se menciona que esto fue uno de los que toma como una injusticia a Miguel Hidalgo, ¿no? Aparte también de varias situaciones que le suceden a su familia que son consecuencia de esta... Como en 1765, más o menos, así, por ahí. Y cuando hacen esta expulsión de los jesuitas, y bueno, pues se acarrea varias situaciones, ¿no? No solamente en México, sino en todo el mundo, prácticamente todo lo que era colonias españolas, es donde se hacen estos cambios. Y bueno, pues aquí nos dejan estos
otros dos colegios, ¿no? Que es el Colegio de San Ildefonso y el Colegio de San Pedro y San Pablo, y el Colegio de San Ildefonso pues será la sede de la Escuela Nacional Preparatoria, que es fundada por el gobierno de Benito Juárez. Ya cuando justo cierra en 1907, pues está ya haciendo su proyecto, el proyecto de una nueva universidad, se decide que esta universidad abarcará varias escuelas que ya existen. Primeramente, la Escuela Nacional Preparatoria. Segundo, la Escuela de Medicina, después la Escuela de Jurisprudencia o Derecho, como actualmente la conocemos, la Escuela de Ingenieros, la Escuela de Bellas Artes y la Escuela de Altos Estudios. Todas estas escuelas se unen a la universidad, que oficialmente se funda el 22 de septiembre de 1910. En esa época, como lo comentamos en el programa pasado, las escuelas se encontraban en los edificios del centro histórico, actualmente de la Ciudad de México. Actualmente muchos de estos edificios, bueno, pues pertenecen a la UNAM, ya sea como museos, centros de estudios, centros culturales. Tenemos, en primer ejemplo, y lo voy a decir, el Palacio de Minería, que era la Escuela de Ingenieros, que se encuentra ahí en la calle de Donceles, muy cerca de donde está la Alameda, el Palacio Postal. Es donde hay unas rocas Exacto. del espacio. Sí, de hecho en la entrada hay unos meteoritos, los meteoritos que han caído en México. Sí, lo conocen, amigos. Y seguro, ¿no? Está increíble eso. Y cada año en este edificio se hace la Feria Internacional del Libro. Ahí enfrente está la estatua del caballito Carlos IV. Carlos IV. Sí, exactamente, es en la plaza donde está el caballito, la plaza del caballito, y enfrente está el Museo Nacional de la Estampa, me parece que ahora se llama. Entonces, en esta plaza, anteriormente estaba la Cámara de Senadores, ahí al ladito, exactamente. De hecho, también está ahí el Museo de Odontología. Ajá. Ahí está. ¿Museo de Odontología? Sí, está estuvo un tiempo la exposición de instrumentos de tortura virreinal. Bueno, eso estuvo también en Medicina. La esquina de Medicina, Palacio de Medicina. De donde hacían las facturas y todo esto. Palacio de Medicina. ¿Cómo se llama esa? En Santo Domingo. Santo Domingo. Ese es de Medicina. Ese es el Palacio, es la otra escuela. Esa estaba en el Palacio de Medicina, que era originalmente fue la sede de la Inquisición. Es un edificio imponente el que está ahí. Actualmente, bueno, pues tienen varias exposiciones ahí. ¿Pertenece a la UNAM? Sí, todos los edificios que fueron alguna vez facultades o escuelas dentro del centro histórico pertenecen a la universidad. La Escuela de Jurisprudencia, pues era el antiguo convento de San Agustín, que se encuentra ahí cerca. Lo que era la Academia de San Carlos, era la Escuela de Bellas Artes y Arquitectura. Oye, pues son edificios que sí le andan pegando a los 450 años, ¿no? ¿Algunos? Sí. Sí, pues el Minería es un edificio imponente, fue hecho por Manuel Tolsá, quien terminó la catedral, hizo el Caballito también, hizo varias ¿Dónde está actualmente el Caballito? Ahí enfrente de Minería. Okay. Sí, es el Caballito el que está ahí. Estamos platicando. Exactamente, que lo acaban de renovar porque le hicieron una mala restauración, creo que ya quedó. ¿Cuál otra escuela teníamos? En lo que le piensas, déjame mandar unos saludos. Échale. Creo que nos están saludando, ¿verdad? Sí, Raúl viene llegando de México y ya está aquí en Querétaro, pero seguramente llegará a casa. Raúl, ten muy buena noche y gracias por estar sintonizándonos. Y también Noemí Sosa, que nos manda saludos al programa de Ecos. Así es que usted también, amigo, mándenos saludos, queremos verlos, queremos revisarlos, que estén acompañándonos para que sigamos aquí nosotros dándole con todo al programa. ¿Qué más? Perfecto. Bueno, pues una vez que se inaugura la universidad, pues el 22 de septiembre de 1910, pues supuestamente este año era el año cero, ¿no? El año excelente para el gobierno porfiristas. ¿Por qué? Porque se estaban celebrando los 100 años ahí empieza esta situación de la independencia de México, en realidad el inicio del movimiento de independencia de México, pero bueno, en ese tiempo se inicia con que era la celebración de la independencia, ¿no? Pero, bueno, hubo un pequeño inconveniente, ¿no? Que un ilustrado llamado Francisco I. Madero, pues llama a la lucha armada y esta lucha armada inicia el 20 de noviembre de 1910. ¿No? Aunque como dice nuestro compañero Quesada, que
Fox, Quesada Fox, ¿no? Quesada Fox, sí. José, que realmente pues no hubo gran movimiento ese día, domingo 20 de noviembre, que nada más fue en Puebla, ¿no? Con los hermanos Cerdán. Ujú. Pero bueno, curiosamente en 1910, 1911, pues comienza el movimiento revolucionario, lo que 100 años antes en la Real, bueno, en la Pontificia, todavía Real y Pontificia Sí, Universidad, sirvió como cuartel, Fer, para el ejército imperial de los dragones, la parte de la universidad. ¿Lo sabías? Aparte de la universidad. El edificio de la universidad. Sí. Entonces, digo, mientras creí que te estabas yendo a la Ciudadela de repente. No, la Real y Pontificia. Entonces, digo, tuvo también su entrada al escenario bélico, porque pues fue tomado por ellos, ¿no? Como cuartel. Y quizá también debieron de haber suspendido ciertas clases, ¿no, Fer? De hecho, bueno, la universidad estaba... Aunque bueno, a la Ciudad de México nunca tuvo en 1810 ni 1811, y yo creo que no tuvo un conflicto independentista cruel. No, realmente todo tuvo, ¿no? La mayor parte de las peleas fueron en el Bajío y posteriormente Morelos cuando empieza con la lucha en el sur. En el sur, Morelos, exactamente es donde sí. Pero la Ciudad de México realmente, bueno, cuando estuvo a punto de ser tomada, pues Hidalgo se arrepiente y bueno, eso es otra historia que tal vez tengamos que resolver en algún momento. Sí, ¿no? pero lo importante es que, la Real y Pontificia tuvo una aparición ahí con el movimiento armado. Y en 1910, 1911, no lo sé, tampoco dudo de que haya sido como un almacén para sus armas, no lo sé, desconozco. En ese momento ya no existía el edificio original de la Real y Pontificia Universidad de México, ya no existía, ya había sido... La Plaza de las Tres Culturas, no, hablo los que están en el centro, en la manzana. No, pero por eso, donde estaba la Real y Pontificia Universidad de México, a eso hoy, estaba en lo que actualmente es la calle de Corregidora, viendo de frente Palacio Nacional, sería a mano derecha. En ese tiempo se encontraba. En 1865, cuando Maximiliano cierra la universidad, lo pasan al Conservatorio Nacional de Música, ese edificio de la propiedad, y posteriormente es demolido. Entonces, el único que queda actualmente es donde se donde se establece la fundación de la universidad, que es el famoso, que alguna vez albergó la famosa cantina El Nivel, ya hablamos de ella en el programa pasado, que es viendo de frente el Palacio Nacional, a mano izquierda van a ver un edificio con los colores de la universidad, es un edificio pequeñito en la esquina exactamente, y ahí fue donde se funda la universidad, de hecho hay una placa de piedra ahí que lo conmemora, pero ahorita que mencionaste el caballito, de hecho esta estatua estuvo también en el patio del edificio de la universidad. Hay un grabado, creo que es de 1840 más o menos, en el que se ve el caballito dentro del palacio, dentro del patio central. ¿Cómo lo han de haber movido hasta donde está? ¿No? De hecho, pues siempre lo movieron porque estuvo también en parte de Bucareli, o sea, lo trajeron al caballito cabalgando por todos lados. Al pobre. en los primeros cuadros de la Ciudad de México. Pero cuando la universidad se establece en el centro histórico, una vez que la funda el gobierno porfirista, la rectoría, lo que sería la rectoría, se pone exactamente en lo que estaba en un edificio anexo a lo que era la iglesia de Santa Teresa, que está atrás de Palacio Nacional. Actualmente, si ustedes van por ahí, van a ver las ruinas del Templo Mayor. Está el Museo del Templo Mayor en el fondo, y al lado derecho se ve un edificio que tiene una como torre, como una cúpula. Ese es el edificio donde estaba la rectoría actualmente. Donde estaba la rectoría en esa época, perdón. Sí. Actualmente porque existe el edificio. Exactamente. Esa era la idea. Y se le llama el Palacio de la Autonomía actualmente. ¿Por qué? Porque en 1929, cuando los universitarios comienzan a pelear y comienzan a demandar la autonomía de la universidad, ese edificio es donde se obtiene y donde se nombra a la Universidad Nacional de México como Universidad Nacional Autónoma de México. 1929. Mira, de hecho, durante el conflicto que comentas ahorita, que es la revolución, pues sí, la Ciudad de México se vio muy dañada por el conflicto, no precisamente durante el ataque hacia Porfirio Díaz, ¿no? De hecho, una de las ventajas,
se puede ver de muchas maneras, pero uno de los aciertos de Porfirio Díaz fue que cuando vio perdida la situación renunció. Sí. O sea, realmente... En mayo del 11. Exacto, el conflicto que vio en el que ya no tenía el control del país, pues él renuncia, y prácticamente todos los conflictos armados que se dan después, las peleas, las matanzas, etcétera, 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 son entre los caudillos que pelearon contra Porfirio Díaz y que comenzaron a pelear entre ellos por el poder, ¿no? O por sus diferentes ideas. Irónicamente, pues ahora todos están en el mismo lugar sepultados, en las columnas de lo que actualmente es el museo o el monumento a la Revolución Mexicana. Sin duda alguna. Todos Estamos ahí, a la mitad del programa, Fer. Exacto. ¿Tenemos mensajes antes de irnos? Fíjate que sí tengo, pero aquí sucedió algo con mi teléfono que no pude ya reproducir el video. Creo que había escrito... aquí ya está, ya lo recuperé. Dice Raúl Rodríguez, ¿en qué año José Vasconcelos hizo el lema? Por mi raza hablará el espíritu. Y además hizo el lema de la UAC, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Educo en la verdad y en el honor. Fue precisamente con estos cambios que se dan en 1929, José Vasconcelos es una de las personas que influye mucho en el nombramiento o en la formación de la universidad actual, con varias ideas que muchos consideraban muy radicales. De hecho, antes de irnos rápidamente al corte, una de las... no sé cómo poder llamarlo, uno de los taches históricos que se le tiene, no sé por qué se le llama así, pero así se le dice, hacia José Vasconcelos, es acusarlo de haber tenido ideología nazi. Vaya. Pero bueno, es otra historia que después probablemente les contaremos. Por el momento vamos a la mitad del programa, la identificación de la estación, y tenemos una melodía. XHUAQ 89.5 FM Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. La universidad no es indiferente a los problemas de nuestra sociedad, porque la hemos mirado a los ojos, porque hemos caminado sus veredas, escuchado su palabra y porque hemos aprendido de su dolor. Y es que, ¿cómo no ser acompañantes de los sueños de nuestra gente, si en ella nos reconocemos, si por ella estamos aquí? Consolidamos la vinculación social porque abrazamos con responsabilidad el compromiso de devolverles algo de lo mucho que nos han dado, porque abrazamos el compromiso de construir sueños que transformen realidades. Doctora Teresa García Gasca, segundo informe de actividades, martes 11 de febrero, 11 de la mañana, explanada de Rectoría.
Bueno, ya estamos de regreso. Lo que pudieron escuchar fue el himno oficial de la universidad. Ya lo habíamos puesto en el primer programa, pero bueno, ahorita lo repetimos ya que estamos en el tema. Y no sé si tengamos más saludos, Gera. No, no hay más, ¿eh? No Ok. hay más. Y pues estamos listos y dispuestos para que la gente nos escuche, bueno, nos escriba, que nos hagan saber que están cerca de aquí escuchándonos, pero nosotros seguimos con nuestro programa. Bueno, lo que es ya la universidad, bueno, durante el conflicto armado se dan varias situaciones, pues prácticamente el país se detiene durante Nuevamente. estos años, Nuevamente. las diferentes peleas que se dan, los diferentes cambios de gobierno, o sea, uno se mataba a otro, ¿no? Y A pesar de que nuevamente el distrito se vuelve a respetar. sí, sí, sí. ¿no? En cierta manera, a excepción de la decena trágica. A eso iba, ¿no? Exactamente. Excepto lo de la Ciudadela que fue en febrero del 13, pues de ahí no hay enfrentamientos, más que como ya lo dijiste bien, en Morelos, básicamente en Cuautla, Ujú. en la región de Guerrero también hay enfrentamientos, y bueno, ¿qué decimos, no? Del Bajío, Celaya, Salamanca, León, en el 15, luego en Zacatecas, en fin, pero el distrito de una manera u otra sí se respeta. Sí, de hecho, bueno, y esa vez rápidamente los conflictos que se dan aquí en el Distrito Federal pues son internos, ¿no? O sea, realmente no es un ataque externo, sino los mismos militares o los mismos jefes, el caso de el sobrino de Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, pues estaban aquí adentro, entonces, ¿ya? Y realmente cuando es invadido el Distrito Federal, que es por los zapatistas Ok. y los villistas, o sea, en total calma, ¿no? De hecho, había mucho pánico por esta mala fama que tenían pues los campesinos, obviamente, gente ruda de campo, de que eran salvajes y eso. Solo quedó, se supone que un balazo ahí en el Exacto. Sambors de los Azulejos, ¿no? Es un café que está al lado del No fue el pero Sambors, ok. Lo que pueden ver ahí, y pueden pues, checarlo sobre todo en el archivo Casasola, son unas fotos que a mí me encantan, son 2 fotos las que existen, de precisamente los zapatistas desayunando en el Sambors. Y desayunando normalmente y tranquilamente, y se ve como las meseras de esa época Las meseras, con su famoso vestido, todavía no era el vestido que actualmente conocemos, pero los estaban atendiendo, ¿no? Y los testimonios de la gente de que pues totalmente se va a ver muy feo la palabra que digo, pero civilizados, ¿no? O sea, iba contra todo la mala fama que se habían conseguido de salvajes y eso, realmente no. Y el balazo que menciona Gera, la leyenda dice que lo dio Francisco Villa precisamente para detener una pelea que se estaba dando entre unos de sus hombres. Entonces lo que hace es que da un balazo al Muchachillos. al cielo raso de este restaurante, que es el restaurante Ópera, me parece, está cerca de hecho de los Azulejos, y bueno, ahí queda todavía el balazo, ¿no? De hecho, si ustedes van al restaurante, lo pueden ver desde afuera o pueden entrar Sin y ver ahí el problema, balazo en el sin techo. problema. Pero bueno, durante esta situación, bueno, el país se viene a calmar más o menos en los años 20, ya cuando ya muchos dicen que la revolución terminó en 1921, o sea que fueron otros 10 años, igual 11 que años la exactamente, independencia. y cuando ya se empieza a establecer este nuevo modelo de poder, que ya no era hasta lo que fue Plutarco Elías Calles. El modelo de poder era pues el que se venía trayendo desde tiempos, desde que inicia la guerra civil, ¿no? Que fue en 1810, que era establecer una persona en el poder, alguien que mandaba, alguien que era el militar, pues sí, el encargado, el hombre fuerte. Pero después de Plutarco Elías Calles se empieza a dar esta situación de cambio en el que ya no es una persona la que se establece en el poder, sino es un sistema, en este caso un partido, el que se establecería, y pues lo vimos que funcionó bastante bien desde 1920 hasta el 2000, que es cuando 80 años en el poder dura este tipo de gobierno. Bueno, él funda el PNR,
Es el antecedente de lo que sería Sí, el Partido de ¿Lo Revolución. funda que en el 26? Más o menos del 26, luego le cambian las siglas y todo, y queda es por final correcto. PRI, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Totalmente. Pero uno de los que está, de los intelectuales que surgen de esta revolución con nuevas ideas es José Vasconcelos precisamente, y él es quien le dará una nueva pues visión a lo que sería la universidad la Universidad Nacional de México en ese momento. Él es uno de los que primeramente le da el escudo, que lo es que decía Raúl, ¿no? la universidad. Hay escudos en los que se llaman, ¿cómo se llama? Heráldica. Universidad Nacional de México, al actual escudo de la UNAM, pero nada más dice Universidad Nacional de México, que es ¿cómo se llama? Antes de que obtuviera la autonomía. Él es nombrado rector de la Universidad Nacional. El primer rector será ya 1920, 1921 es cuando él es nombrado rector, y comienza este intercambio. Él tenía ideas acerca de una raza cósmica que englobaba todas las razas nuevas. Bueno, todas las razas que existían en el continente americano. Y esas razas las expresa primeramente en el escudo de la universidad. El escudo de la universidad lo diseña en 1921. Y este escudo, bueno, pues todo el mundo lo conoce, ¿no? No es un águila bicéfala, sino son dos aves diferentes, que es el águila y el cóndor, que simbolizan el águila, las culturas del norte de América, o del norte de Hispanoamérica realmente, porque si ven en el centro, esa es la otra, de hecho se tiene que ver todo el escudo en concepto, no lo puedes ver separado. En el centro está el mapa de Hispanoamérica, todo lo que eran las colonias españolas y portuguesas, desde la frontera norte de México hasta pues, prácticamente la Patagonia. El águila simboliza el norte y el cóndor simboliza el sur. Y el lema, en la parte de abajo pueden ver una referencia al origen náhuatl de México, en el que se puede ver un caracol, se puede ver el nopal, que está en el escudo nacional, y las montañas nevadas de México también se ven ahí. Y en el cuartel que rodea lo que sería el mapa de Hispanoamérica se ve uno que dice: por mi raza hablará el espíritu, que es el lema actual de la universidad. Este lema se basa en un escrito, primeramente en pensamientos que tenía José Vasconcelos, y que plasmará en un escrito llamado La raza cósmica en 1925, en el que establece, que todas estas culturas, todas estas razas que estaban formando lo que actualmente en ese tiempo pues era Hispanoamérica, toda la mezcla que se dio, eran una raza nueva, una quinta raza, una raza que podía surgir y que podía llenar de cultura al mundo. Eran conceptos muy filosóficos, pero a fin de cuentas eso es lo que él expresa en esta situación. Estos comentarios, pues es la palabra, raciales, no en el sentido de que unos fueran mejor, otros fueran peor, fueron los que le llegaron a acarrear pues críticas posteriormente en los años 40, cuando se empieza a dar los movimientos fascistas en Europa. Uno de los más notables pues es el movimiento nazista, que era una pues de corte ¿cómo se llama? Ultraderechistas. No, pero demasiado. se me fue la palabra ahorita. Los fascistas, que fue... Y separaban las razas, se me fue la palabra. Aria. Sí. En el que ellos separaban las razas de diferente manera. Digo, el nazismo pues también ha pasado a la historia como una ideología pues bastante difícil, ¿no? Pero bueno, en esencia hay que analizar de dónde vienen estos pensamientos de la doctrina nazi. Realmente no fueron pensamientos que nacieron de un día para otro, sino se basan en unas teorías muy, muy raras. Incluso se basan en las teorías de una vidente rusa. O sea, es todo un show lo que se dio ahí, pero bueno, en ese momento le encontraban cierta lógica, ¿no? Y Vasconcelos pues tenía cierta afinidad hacia estos pensamientos, y es lo que le hace pues
el tener problemas, ¿no? Una vez que el movimiento nazi pues es prácticamente visto como lo peor del mundo, ya que pues lleva a una guerra mundial, ¿no? Todavía en esa época era Europa la que marcaba la diferencia, ¿no? Sí, Estados exacto. Unidos aún no, todavía era Europa, pues se puede decir Europa central, ¿no? Lo que había en Francia, en Inglaterra, quizás Alemania, y Alemania pudo reponerse de una guerra que fue del 14 al 18, fueron 4 años para, que estás hablando cerca del 35, del 36 quizá, que ya tenía pues alrededor de unos 15, 20 años que había terminado ya esta guerra, y Alemania estaba de manera ordenada, se estaba reponiendo y se estaba levantando. Obviamente no había lo que existe ahora, que hay redes sociales, que en tiempo real podemos ver lo que está sucediendo ahorita en Wuhan, en China, por ejemplo, ¿no? En tiempo real. En aquel entonces no, las noticias tardaban, fallaban, y quizás el fascismo, así como la teoría de Marx y Engels del comunismo, todo escrito pues puede resaltar en algo verdaderamente hermoso, pero ya llevado a la práctica es cuando las cosas resultan ser muy diferente a como la teoría estaba propuesta. Mussolini, que se le reconoce como el padre putativo de Hitler en el sentido del fascismo, ultraderechistas, y eran pues personas homofóbicas, creo es lo que querías decir, ¿no? Que pues, eran básicamente su raza, la raza aria, que se supone que son seres superiores a cualquier otra raza que no sean los alemanes. Si bien Hitler no era un alemán, pero pues sí pertenecía a lo que era toda la raza aria. Antes de Alemania se llamaba todo lo que era Germania y todo lo que era Prusia. Prusia. Exactamente. Entonces, sí, de hecho, ahorita que mencionas esa parte también es importante, ¿no? Estas críticas que le llueven a José Vasconcelos es también porque esta raza cósmica también la expresa, la llega a expresar como una raza superior. Bueno. Entonces, bueno, en ese momento hay que ser muy claros en esta situación. Muchos de los pensamientos que se tenían eran de una raza superior de todo el mundo, o sea, todo el mundo creía que era la mejor raza, incluso en Estados Unidos, incluso aquí en México, durante la colonia, muchos de los indígenas o de los naturales de aquí tenían esa situación, ¿no? Muchas veces se nos ha llegado a la situación de que es que los europeos, ya saben que no me gusta decir españoles porque no existía España, bueno, los europeos llegaron y nos conquistaron y aquí éramos superiores, teníamos medicina, o sea, te la venden como si la cultura, las culturas prehispánicas hubieran sido súper desarrolladas, y la verdad es que sí tenían un nivel de desarrollo muy, muy bueno, pero tenían cuestiones muy primitivas con respecto al resto del mundo, y realmente los europeos que llegan pues se fusionan con todas estas ideas. Eso es lo que actualmente da región al mesticismo. Si México, si Mesoamérica hubiera tenido un medio de transporte como el que tuvo Europa o Asia, yo estoy seguro que otro cantar hubiera sido, ¿no? Estoy hablando del caballo. Entonces, eso permitió a los mongoles, eso permitió a Magno, eso permitió a muchos otros personajes históricos que hicieron grandes conquistas, conocer culturas y conocer otros medios y de una manera u otra llevar modernidad, Fer. Y a Mesoamérica, si bien los mexicas, algunos dicen que sí conocían la rueda, otros dicen que no, pero la utilidad, bueno, pues no fue como se conoce ahora, no había los animales de carga como ya después llegaron ellos, pero eso, creo yo, de manera a título personal, fue un detonante como para que ellos nada más, todo lo que hicieron de manera artesanal, que fue mucho, porque tampoco conocían los metales y formaron unas estatuas, monumentos y estructuras asombrosas y no conocían el metal. Entonces, es también digno de asombrarse, ¿no? Se bañaban hasta 2 veces al día, que eso a los españoles les parecía increíble. Tenían un riego, ¿en dónde estaba la Tenochtitlan? ¿Dónde estaba habitada? En un islote
Y parte del islote se convirtió también en lo que en Xochimilco estaban las trajineras, que fue básicamente como empezó esto a florecerse. Cuando los españoles iban a entrar en noviembre de 1519 a Tenochtitlan, ellos desde el Paso de Cortés, que está entre el Popo y entre el Iztaccíhuatl, esa región se le llama Paso de Cortés, que está a la mitad, desde ahí se ve la Ciudad de México. Pero en ese entonces, obviamente, sin smog y un aire totalmente claro para la época, desde ahí ellos sorprendían. Desde ahí se sorprendieron, según las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que si bien los españoles, la gente de Castilla, la gente de Carlos I, no estaban ellos, no vieron las tecnologías que sin embargo esta gente sí traía, pero sí vieron otro tipo de avances que ellos no entendían ni tenían. Sí, de hecho, bueno, hay diferencias, ¿no? Pero eso es precisamente lo que expresa esta parte de este lema de por mi raza hablará el espíritu. Esa era la idea de José Vasconcelos, en el que la actual América, lo que era la herencia de Hispanoamérica, era la unión de todas estas razas, ¿no? Europeos, asiáticos, negros, o sea, todos los que habían llegado aquí habían dado esta fusión y habían creado esta nueva raza, que era pues la más reciente del mundo y que por eso la consideraba la quinta raza, la raza de bronce, que es también un tema que mucho se discute, ¿no? O sea, el hecho es que ahí la confusión a veces ha sido la raza de bronce y luego te vas hacia la raza indígena, cuando en realidad la raza de bronce se refiere a esta amalgama de diferentes razas que venían de diferentes partes del mundo y que fue prácticamente de donde nacemos, ¿no? No podemos decir nosotros que somos, ese es el espíritu de la universidad, en el que es una universidad para todos y es una universidad que se ha fundado y que se ha hecho a través de diferentes ideologías y volvemos a lo mismo, de diferentes partes del mundo. No podemos decir que esta universidad es únicamente de ideas, ¿cómo se llama? Indígenas. Tampoco debemos decir que es la universidad de ideas europeas, sino es una universidad que se ha fundado a partir de toda esta situación, y eso es precisamente lo que José Vasconcelos expresaba en esta situación y que también pues llegó a ser ha sido cuestión de mucho debate, pero actualmente pues eso es lo que hacemos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues cualquiera persona puede ir a estudiar, no importa lo que sea. Es una universidad bastante accesible en el sentido de que bueno, prácticamente lo que pagas es lo que tú quieras. La universidad tiene una cuota fija que es mínima, pero tú pagas lo que tú puedas y pues prácticamente lo que son tus estudios, si necesitas laboratorios o algo, están ahí. ¿En qué ranking estamos en Latinoamérica? Creo que era la 10ª o la 9ª, ¿no? ¿En no Latinoamérica? Sí, Latinoamérica, sí. Había subido bastante, pero es una de las mejores universidades porque cuenta con muchas instalaciones y también porque es bastante accesible, ¿no? Comparada con cualquier otra universidad, que son igualmente buenas, muy buenas, pero la universidad lo que tiene pues es esa gratuidad, que es precisamente lo que vamos a comentar. Ahorita llegamos a lo que es la cuestión de la autonomía. La universidad se mantiene pues prácticamente en durante primeros años del siglo XX, se mantiene en el centro histórico, y será a mediados cuando la universidad se mudará. Ya cuando comienzan, si ustedes ven la historia de los gobiernos postrevolucionarios de México, fueron todos prácticamente, digamos, porfirianos más bien, fueron caudillos. O sea, todos habían sido caudillos que habían peleado de cierta u otra manera siendo militares, y el último es Manuel Ávila Camacho, el general es Ávila. el último general que prácticamente está en el poder, y realmente creo que Lázaro Cárdenas probablemente hubiera sido el último, pero como se vino un conflicto mundial, pues tuvo que dejar a un militar, ¿no? Pero posteriormente de Manuel Ávila Camacho llegan los universitarios, los primeros políticos de la clase política mexicana que está surgiendo, de este nuevo partido que pues está tomando poder. Revolucionario institucional. Que vienen de la universidad, que son egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Y el primero que es esto es Miguel Alemán Valdés. Antes de que continúes, está muy interesante, ¿no? Pero se me vino a la cabeza un lema que tenía Ávila Camacho en su periodo. Estamos hablando del 40 al 46. Es el segundo presidente en tener un periodo de 6 años. El primero, pues, Tata Cárdenas. Pero dentro de uno de sus lemas, él quería modernizar a México, Ávila Camacho. Y él muchas veces lo dijo: bájense del caballo y súbanse a un carro. Dejemos ya lo agrio, lo rural, y vámonos a modernizar las ciudades, que fue como cuando empieza este boom, ¿no? Ya del 46 al 52, que ya viene un México ya ahora sí totalmente libre de guerras intestinas. Ya había pasado la revolución y había pasado los cristeros, y que termina en el 29, y antes creo matan por ahí a Álvaro Obregón, y me parece que ya empiezan a sacar de lado. Tata Cárdenas hace de lado ya a este señor Calles. Plutarco, lo manda creo de embajador, lo manda lejos. No, lo exilia, no lo manda Bueno, de embajador. lo exilia, Lo exilia. pero México empieza a tener un repunte, Ujú. ¿no? Y si tú ves las películas americanas de a principios de 1950 y ves una película mexicana de 1950 en la calle de Reforma, los ves iguales, los ves de traje, ves los mismos carros incluso, Ujú. ves una forma de vestir que era a la par. Bueno, no es por salirme del tema, pero solamente quería hacer ese hincapié. Perfecto. Nos quedamos cuando llega Miguel Alemán, Miguel pero Alemán Valdés, rápidamente, bueno, ya nos quedan Sí. 2 minutos, me comenta Erika. Tenemos un comentario, dice Alfonso Cuauhtémoc García: por mi raza le dará el Espíritu Santo, lema completo. No, en realidad no. El lema es: por mi raza le dará el Espíritu. Este santo fue un tema que surgió posteriormente en la vejez de Vasconcelos, en el que él mismo afirmó supuestamente que cuando había redactado el lema universitario realmente estaba pensando en el Espíritu Santo, ¿no? Pero realmente pues no fue una explicación muy válida, se tomó como una, llamémoslo así, leyenda urbana, y porque el lema pues era muy contrario a lo que toda si le hubieran metido esta palabra, a lo que durante todo este tiempo expresó José Vasconcelos, Sí, ¿no? Sus pensamientos, sus escritos, todo, pues están muy lejanos de lo que es el pensamiento católico. Y bueno, pero esta sí es digamos, un tema que se ha discutido mucho, pero se ha llegado a la conclusión de que, bueno, pues no, realmente no era, ¿no? El lema siempre ha sido: por mi raza hablará el espíritu, desde que lo sé, y es la tendencia de que por mi raza se elaborarán nuevas cosas, nuevas situaciones, y surgirá una nueva educación a través de una esencia que es prácticamente espiritual. Son temas muy filosóficos, pero bueno, eso es lo que decía. Sí. Y ya nos queda 1 minuto prácticamente para despedirnos. Tenemos en un mes, Fer, tenemos una conferencia plática. rápidamente, sí, Por tenemos favor. plática el 5 de marzo en el auditorio del CEAR a las 7 de la noche. ¿Es jueves? Es jueves culturales en el auditorio del CEAR, y se trata Mujeres en la Historia de México. Los esperamos ahí, y también vamos a tener otras conferencias, nada más que Raúl nos diga bien las fechas. Las Sí, estaremos anunciando. no sé si va a ser la siguiente semana a tu conferencia, Fundación de no la Tenochtitlán, tengo, ¿no? la 18 Fundación era, ¿no? de Tenochtitlán, Sí. pero no nada más es la fundación, sino la salida de Aztlán, Ok. o de Aztlán, que dice que fueron 200 años hasta que se constituye ya los mexicas ahí en el islote del lago de Texcoco. Va a estar muy interesante, de verdad, escúchenos. Hay que escuchar también a Ecos de la Antigüedad el sábado a las 8:30. Creo que van a empezar un tema interesante, ¿no? Acerca de Emiliano Zapata. Creo que sí, ¿verdad? El productor preguntó que en qué año fue el lema de la UAC. 1952 lo creó Vasconcelos. Y bueno, pues rápidamente nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo martes, y que estén muy bien. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego. Cuando la ciudad calla, el eco se hace presente. Ecos de la noche, un pasaje al apasionante mundo de la literatura, el misterio y la imaginación, todos los martes 23 horas por Radio Universidad. Produce Raúl Rodríguez Lucio. Ecos de la noche.
0 en punto.